Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición central de MBD Noticias, aquí en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Disfrutaste el fin de semana con sol, como anunciamos? Sol, por suerte, temperaturas en ascenso, descanso y ahora, lunes, puertas de paro general parcial del PIT-CNT. Exactamente. Así que vamos a empezar por ahí porque eso está marcando la agenda. Ocurre que la central sindical va a realizar mañana el primer paro general que va a transcurrir durante el actual periodo de gobierno. Una medida que va a incluir movilizaciones en varios puntos del país y que en la mayoría de los sindicatos públicos, atención, será por 24 horas. En ACE, por ejemplo, solo se van a atender urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y oncológicas y personas internadas mediante guardias gremiales. Los sindicatos del transporte de personas pasajeras adhieren a esta medida, pero atención, este es un dato importante, no realizan paro. El presidente de la República, Yamandu Orsi, habló este lunes y dijo que es normal que la central sindical tenga reclamos y se movilice, aunque sostuvo que no es lo deseable. Sobre la elaboración del presupuesto y su contacto con diferentes ministros a tales efectos, admitió que es posible que algunos proyectos no se puedan concretar a largo plazo, a corto plazo. Tendremos mucha información de este asunto, naturalmente, pero hay otros temas, ¿eh? Repasamos los titulares. El niño de 2 años que sufrió una fractura de cráneo el pasado 19 de julio al caer de la atracción del gusano manzana en el Parque Rodó, falleció este lunes. La Fiscalía solicitó que se realice una autopsia para determinar la causa de muerte. El niño había sido dado de alta del CTI hace 2 semanas. El presidente Yamandu Orsi reflexionó sobre la muerte de 2 hinchas de Nacional en Toledo, tras ser baleados el sábado en un enfrentamiento con un policía de 24 años. También se refirió a la complejidad del conflicto en el sector de la pesca, que lleva más de 60 días, y remarcó la importancia de negociar en cualquier escenario. El gobierno relanzó el plan Jornales Solidarios, pero a través del programa Uruguay Impulsa, destinado a atender a una población desocupada con dificultades para acceder a una fuente laboral. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay informó que se recibieron más de 5.700 postulaciones de trabajadores y trabajadoras, con y sin experiencia, con interés en acceder a uno de los 400 puestos laborales ofrecidos en el sector, en el marco del conflicto que tiene a la flota totalmente paralizada desde hace más de 2 meses. La Junta Departamental de Montevideo realizará una sesión extraordinaria para recibir al intendente Mario Vergara y a la directora de Recursos Financieros de la comuna, Laura Tavares, para que den explicaciones sobre un préstamo solicitado al Banco República por cerca de 60 millones de dólares. 5 periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron este domingo durante un ataque israelí cerca del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza. El senador colombiano Miguel Uribe murió en un hospital de Bogotá tras ser baleado durante un acto político en la capital colombiana el 7 de junio. El estado de Uribe había empeorado en los últimos días, revirtiendo a una condición crítica por una hemorragia cerebral. Recuerden que pueden vernos en vivo a través de tvciudad.uy por YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos, como siempre, a esta altura para pedir adelantos a nuestros compañeros y compañeras que están en los móviles, los 2 móviles céntricos. En esta ocasión empiezo saludando a Martín Duarte, que trae un asunto interno. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí en el Ministerio de Economía, donde desde la hora 16 se reunieron, en este caso, 3 intendentes del litoral. Guillermo Lebrato, intendente de Río Negro, Carlos Albizu de Salto y Nicolás Olivera de Paysandú. La preocupación de los intendentes, trasladarle justamente al ministro de Economía, Gabriel Odone, la preocupación en torno a la rebaja que definió el Ministerio de Economía del IMESI, que se le carga justamente a las naftas, o que se le reduce, en este caso a las naftas, de las estaciones de servicio que están en un radio de 20 kilómetros con respecto a la Argentina. Esto llevó a que pasara del 40 al 32% a partir del mes de agosto y fue el traslado de la preocupación que vinieron a plantear. En algunos minutos le contamos el balance y lo que trascendió a partir de esta reunión. Tenemos asuntos internos o del interior del país y también externos o de la agenda de la política exterior vista desde Uruguay. Mariana Abreu, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Estamos en la Plaza Independencia porque aquí se lleva adelante una vigilia por Palestina enfrente de la Torre Ejecutiva, una convocatoria organizada por la Coordinación por Palestina que reúne a diferentes colectivos y también particulares. Y bueno, esta vigilia tiene la consigna "No es guerra, es genocidio". En un ratito vamos a profundizar esta información con algunos de los voceros. Bien, el presidente Yamandu Orsi dijo estar sorprendido por los dichos del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que en el discurso por el 189 aniversario de su fuerza política sostuvo que su partido debe trancar fuerte como oposición. Tenemos que trancar fuerte, muy fuerte. Cuando quieran venir con caprichos autoritarios a gastar la plata, a malgastar la plata de los uruguayos. Y cuando quieran venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para el Uruguay. Las interpelaciones son un mecanismo necesario. Quizás sí me preocupe definiciones de pique que digan que hay que trancar. Lo escuché ayer y no podía creer que nada menos que en el cumpleaños de un partido político se diga que la vocación es trancar. Creo que hubo un error ahí de apreciación, pero las interpelaciones son legítimas y necesarias. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Bien, volvemos ahora al Ministerio de Economía y Finanzas para que Martín Duarte desarrolle su móvil y nos cuente sobre esta reunión de algunos intendentes con el ministro Gabriel Odone. Así es, Natalia, como explicábamos en el avance, los tres intendentes del litoral que tienen este beneficio de reducción del IMESI en naftas venían a plantear la preocupación justamente al ministro de Economía, Gabriel Odone, de esta reducción del 40 al 32%. ¿Cuánto influye a nivel de dinero? Bueno, hay un cálculo estimativo que implica una reducción de 6 pesos en el litro de nafta y si uno, llena el tanque, el impacto total es de aproximadamente 250 pesos. Esta diferencia en la rebaja que adoptó y que aplicó el Ministerio de Economía a través de la DGI a partir de lo que es el mes de agosto. Bueno, el planteo de los intendentes es poder ajustar de alguna forma esta cifra. Recibieron una explicación del ministro Odone, que recordar meses atrás elevó este descuento en los otros departamentos del litoral fronterizos con Brasil, que tenían una reducción del 24% y la elevó al 32%, equiparó de alguna forma la situación departamental. El balance fue positivo, como decíamos, según trasladaron los intendentes, y en particular una cifra que podrían acercarse la próxima semana y sería ya del 36%, o sea, dejar sin efecto lo que es este número del 32%, que es el actual descuento del IMESI, y poder avanzar o llegar a una cifra cercana al 36%. Esto será evaluado por el gobierno y también por el ministro de Economía para trasladar una propuesta concreta quizás la próxima semana a los intendentes. Pero si les parece, escuchemos a Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, que justamente hacía el balance de esta reunión con Odone. Hoy, en concreto, el Ministerio de Economía está revisando la situación para la semana que viene, en función de que se mantengan ciertas constantes, poder revisar el descuento del IMESI y poder recomponer en parte el descuento que estaba, que antes era del 40, hoy está en el 32. El número que se está manejando es, si se mantienen las actuales condiciones de diferencia de precio, llegar al 36%, que es de acuerdo, repito, que se mantengan las variables de acá a la semana que viene. ¿Ustedes quedan conformes con esa cifra? Nosotros, nos quedamos conformes primero de la apertura del Ministerio, porque vinimos, nos recibieron de forma inmediata, nos llevamos una respuesta, nos llevamos un camino por el que recorrer. O sea, y el porcentaje no es caprichoso, o sea, no es que nosotros venimos a pedir más y ellos nos quieren dar menos, o sea, responde a una lógica que es cuál es el precio en Uruguay, cuál es el precio en Argentina, y el decreto lo que dice es que de forma regular se tiene que ajustar el descuento para hacer competitiva la situación en frontera. ¿Qué le explicó el ministro cuando le argumentó el 36% como factible de llegar? ¿Por qué ese número y no el 40%, por ejemplo?
Y bueno, porque justamente los números hoy dicen que si usted compara el precio de combustible de Argentina con el precio de combustible de Uruguay, deberíamos estar tendiendo, si todo se mantiene, la semana que viene a recuperar el 36% de descuento, que entendemos que es mejor que el 32%, quizá no es tan bueno con el 40%, pero responde a una lógica que está prevista en un decreto, o sea que no podemos ir contra la norma. Lo que se evita es que en la aplicación de un decreto que está vigente se tengan los reflejos suficientes ¿para qué? Para que la nafta de este lado no te quede más cara que la nafta de aquel lado. O sea, estando igual o quizá un poco menos, ya tenés un aliciente a no cruzar. La nafta es un producto ancla, o sea, si tú vas para el otro lado, aunque esté en igualdad, en paridad de precio, el otro lado te invita a comprar otras cosas. Si estás por debajo o igual, ya te quedás un poco en tu ciudad, en tu localidad, pensando que no vale la pena tanto cruzar. Por ahí la explicación de Olivera, que dejando claro la incidencia que tiene o el peso que tiene el valor del combustible en frontera a propósito de otros negocios o incluso otros servicios que se puedan consumir, en este caso del lado argentino. Hoy por hoy el porcentaje que se establece de diferencia entre, por ejemplo, Salto y Concordia es de alrededor del 14% a nivel de precios y bueno, que de alguna forma esta reducción podría incentivar que los salteños, bueno, se queden de este lado a consumir también. Por otro lado, Guillermo Labrato, justamente intendente de Río Negro, se refirió también al impacto que tiene a nivel laboral en su departamento. Estuvo hablando de lo que es este despido de hace algunos días vinculado a la empresa Claldi y 32 trabajadores que se quedaron sin trabajo y de alguna forma destacó, lamentablemente, que su departamento está en el podio de los que tienen más desempleo en nuestro país. Lamentablemente estamos en el podio del desempleo hace unos cuantos años. ¿A qué lo atribuye? Y en realidad, bueno, primero hay aspectos en este caso vinculados a la industria propiamente, al sector, pero la permanencia de Río Negro en el desempleo tiene que ver con esto también que venimos hoy a buscar acá y de alguna manera encontramos unas sensibilidades y un monitoreo respecto del diseño de políticas públicas que tienen que llegar en forma temprana a los territorios, que tienen que leer de una vez por todas las realidades y nuestros escenarios ya consolidados, esto del desempleo, y que nosotros padecimos como departamento la mayor brecha cambiaria. Y que bueno, hoy tenemos todavía una afectación remanente, eso es indiscutible y por lo tanto no es casualidad que estadísticamente sigamos en el podio del desempleo. Entonces, si bien hoy lo que pasó y que venimos de alguna manera como un disparador para manejar, digamos, el trabajo o la decisión del Poder Ejecutivo del Ministerio respecto del 40 al 32%, nosotros también queremos manejar otros temas de microagenda que tienen que ver con aspectos que lean la realidad económica de nuestro territorio, nuestro departamento, que tienen que ver con este proyecto de ley y algunas otras cosas que, bueno, que indudablemente ojalá se consoliden, esto de que se va a estar monitoreando en forma permanente el desarrollo de nuestras economías para saber qué decisiones en forma anticipada puede llegar a tomar el Ministerio de Economía para no llegar tarde, porque luego la afectación es la que visualizamos en nuestro territorio y que la gente nos lo hace saber con el tema de que no hay oportunidades laborales. Le agradecemos a Martín y al resto del equipo y cambiamos de asunto. Ahora desde estudios habló el presidente de la República de varios temas. Una de las cosas que dijo es que un paro general parcial no es lo que uno desea, en el caso de Orsi en su rol de presidente de la República, aunque consideró que es natural y normal que el movimiento sindical reclame y se mueva, como lo hará mañana, en ocasión de un paro general parcial convocado por el PIT-CNT, el primero desde que Orsi es presidente de la República. Lo ideal sería que todo el mundo estuviera satisfecho con lo que recibe, pero son las reglas del juego y con ellas hay que convivir, señaló el mandatario en diálogo con la prensa luego de una recorrida por la planta de la metalúrgica CIR. Es parte de la vida del Uruguay, una situación, se podría decir hasta normal. El movimiento sindical se mueve, reclama, pelea, toma medidas. Y no nos debe sorprender. Por supuesto que no son las cosas que uno desea, o dicho de otra forma, lo ideal sería que todo el mundo estuviera satisfecho con lo que desde el gobierno, con lo que la realidad te brinda, pero son las reglas del juego que uno tiene con ellas tiene que convivir. Yo soy de los partidarios de la negociación siempre.
en cualquier escenario nunca podés bajar la guardia en el tema de la negociación. Incluso en la previa de una negociación la gestualidad es muy importante. Yo sí estoy acá hoy en esta planta industrial porque el presidente del PIT-CNT me llamó y me contó lo que había. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que podemos tener diferencias y vamos a tener planteos a veces duros, también es esencial no volar ningún puente. Y un puente es una llamada por teléfono a tiempo, la posibilidad de mirarnos a la cara y decirnos lo que pensamos. Entonces, negociar en cualquier escenario. El presidente fue consultado sobre la marcha de la elaboración del presupuesto y sus contactos con los diferentes ministros a tales efectos. Admitió que es posible que algunos proyectos no se puedan concretar en el corto plazo. Ahora lo que estamos haciendo es reuniones con los ministros, porque ahí hay también un debate interno que hay que profundizar, porque los requerimientos de los ministerios, ustedes se pueden imaginar que son bastante más amplios de lo que la realidad fiscal nos va a permitir. ¿Y se pueden atender los planteos de los ministros justamente? Atenderlo quiere decir mejorar, pero también saben los ministros y las ministras que hay cosas que de repente en este primer año no se pueden, o que van a ser, o que va a ser gradual, o que algunas aspiraciones capaz que son imposibles de realizar en el corto plazo. Y el PIT-CNT presentará en septiembre la propuesta técnica para gravar con el 1% de sus ingresos al 1% más rico de la población, una medida que afectaría a unas 25.000 personas y permitiría recaudar unos 800 millones de dólares para combatir la pobreza infantil. Así lo dijo el secretario de Prensa y Propaganda de la Central Sindical, Sergio Sommaruga, quien por otra parte prefirió no opinar del reciente llamado laboral realizado por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay en pleno conflicto en ese sector, según dijo Sommaruga, para no echar leña al fuego. Como lo dijo muy claro el movimiento sindical el 1 de mayo, como se le trasladó de forma muy clara también al presidente Orsi. No hay más plazo para promesas en relación a la erradicación de la pobreza infantil. Hoy hay una propuesta concreta que el próximo mes ya va a tener el documento con la configuración técnica para la implementación de un tributo al 1% más rico. No es un impuesto para el Uruguay, es un impuesto para 25.000 personas que concentran 8 de cada 10 pesos que hay en los bancos. En Uruguay no hay súper ricos, sí, algunos hay, pero los ricos en Uruguay, para la realidad sociológica del Uruguay, son ricos y tienen capacidad de contribuir efectiva y objetivamente para solucionar una herida en la conciencia nacional que es inadmisible que se continúe, que es la pobreza infantil, en donde tenemos 1/3 de niños y niñas en esas circunstancias tan aciagas. Sobre el conflicto en la pesca, Sommaruga evitó comentar el llamado laboral hecho desde la Cámara Pesquera para romper un conflicto sindical en curso. Bueno, yo creo que por sentido común, cuando hay un incendio lo que peor puedes hacer es tirar nafta, ¿no? Hay que tener vocación para solucionar los problemas, no para empeorarlos. Hay familias de trabajadores muy angustiadas por toda esta situación. Hay un problema país por la subutilización del recurso hictícola. O sea, hay un conjunto de desafíos muy importantes para resolver en la agenda corta y en la agenda larga. Hay que renovar la flota. La gente está saliendo a trabajar en condiciones absolutamente arcaicas que no respetan la normativa nacional ni internacional. Más de la agenda sindical, la mayoría de los sindicatos públicos y privados se sumará al paro general parcial convocado por el PIT-CNT para mañana, día martes, y en varios casos con adhesión durante las 24 horas del día. La medida, que incluirá movilizaciones en varios puntos del país, reclama la revisión de las pautas salariales, el ingreso de personal en organismos estatales, cambios en el régimen de certificaciones médicas a nivel público y la defensa del salario real bajo la consigna "El pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay". En el marco del primer paro general contra el gobierno de Yamandu Orsi, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte adhiere a la medida, pero no hará paro, con el objetivo de que las personas que quieran participar de la concentración en la UDELAR a partir de las 10 de la mañana lo puedan hacer sin problemas. En este sentido, si bien el PIT-CNT había fijado la paralización entre las 9 y las 13 horas, la mayoría de los sindicatos, como la Confederación de Organizaciones
reuniones de funcionarios del Estado lo hará durante toda la jornada. En ACE, por ejemplo, solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas mediante guardias gremiales, al igual que en el INAU y en INISA, mientras que en los distintos ministerios la actividad será casi nula al público, incluyendo las fiscalías, con especial advertencia de que no habrá casamientos ni sorteo de loterías y quinielas y que en Canal 5 no podrá verse la programación habitual. Asimismo, los docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública y privada, los trabajadores de las intendencias, de las empresas y de los bancos públicos también paralizarán sus tareas durante 24 horas. Por su parte, el Sindicato de la Construcción, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios y el Sindicato Portuario harán paro en el horario fijado por el PIT-CNT, mismo régimen que aplicarán el gremio del Hospital de Clínicas y el SUTIGA, que nuclea a tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social. Y los sindicatos de la educación serán uno de los que se unan al paro de 24 horas y abarcará a todo el sistema porque hasta ahora los planteos del Poder Ejecutivo a nivel presupuestal están muy lejos de los reclamos sindicales. Esto destacó el vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera. Además, Olivera expresó una gran preocupación y pidió una profunda reflexión a toda la sociedad ante un nuevo caso de agresión sufrido por una maestra. Vamos a tener un paro de carácter nacional por 24 horas en todo el sistema educativo, en sus distintos niveles, tanto a nivel público como privado, ¿no? Esto es una orientación que ya venía trabajando la coordinadora desde hace unos 15 días, se concretó a partir de las resoluciones que fueron adoptando los distintos sindicatos, sobre todo en función de cómo ha venido marchando los procesos de diálogo con el gobierno, con las autoridades de la educación en materia presupuestal, donde todavía queda mucha tela por cortar, diríamos, y sobre todo donde vemos con preocupación que los planteos que provienen particularmente del Poder Ejecutivo distan mucho de generar condiciones para llegar al 6% del Producto Interno Bruto para la educación, más el 1% para investigación e innovación, que es el reclamo, que es el planteo programático que venimos haciendo ya desde hace algún buen tiempo por parte de la coordinadora. ¿No están viendo disposición por parte de las autoridades para llegar a esa cifra? No, hay un planteo del CODICEN de la ANEP, que es de incremento presupuestal, que está en línea con alcanzar ese guarismo. Hay un planteo de la propia Universidad de la República en el mismo sentido. Hay un planteo también de la UTEC de incremento presupuestal. Claro, esto choca con algunos lineamientos que se manejan en la lógica de construcción presupuestal desde el Poder Ejecutivo, que, entre otras cosas, plantea abandonar la lógica incremental. Es decir, si el Poder Ejecutivo plantea que hay que abandonar la lógica incremental en la construcción de la propuesta presupuestal para los próximos 5 años, obviamente no hay margen para llegar al 6%, porque necesariamente, no solamente por cumplir con la meta, sino con el objetivo, sino en función de las necesidades que tiene el sistema educativo hoy, hay que aumentar el presupuesto. Olivera se refirió también al paro decretado hoy por ADEMU Montevideo al registrarse el pasado viernes una agresión a una maestra de la escuela número 65 de la Ciudad Vieja. Nos genera mucha conmoción, nos genera preocupación, nos genera plantear la solidaridad con las compañeras y los compañeros agredidos en su escuela, en el ejercicio de su trabajo. Yo creo que es un tema que la sociedad debiera reflexionar en su conjunto. Hace un buen tiempo ya que venimos alertando sobre esta situación. Lamentablemente no todo el mundo ha colaborado en generar un respeto hacia la institución escolar, hacia el trabajo de maestras, maestros, docentes en general. Incluso muchas veces cuando desde ciertos ámbitos se los cuestiona, se los deslegitima, bueno, de alguna forma se está habilitando que estos hechos lamentables ocurran. Creemos que la instancia de hoy además debe ser una instancia de profunda reflexión como comunidad educativa. Nos quedamos con esto último mencionado por Olivera, el paro magisterial que en Montevideo transcurre durante toda esta jornada de día lunes en escuelas y jardines de infantes, vinculado a la agresión sufrida por una maestra. Esto ha motivado también opiniones desde el sindicato involucrado, que es ADEMU Montevideo. Además, la secretaria general de ADEMU Montevideo, Paola López, destacó la necesidad de dotar de más recursos a la educación pública y reivindicó el reclamo presupuestal de 6% más 1 del Producto Bruto Interno para la educación.
Sí, estamos en esta oportunidad con una paralización de actividades debido a una situación de agresión física el día viernes. Nosotros tenemos la medida a llevar a cabo que una vez que hay una agresión física, al otro día hay paro de actividades de 24 horas a nivel de Montevideo, de todas las escuelas y jardines del departamento. Esta necesidad de más recursos humanos que requiere la escuela pública, de más recursos en el entendido de que esto implica una articulación de políticas sociales que no solo incluye la educación, sino incluye la salud, de lo que tiene que ver el abordaje de la salud mental, de lo que tiene que ver del Ministerio de Desarrollo Social, con un sistema operativo de cuidados, que hoy familias están a la espera de esos acompañantes terapéuticos que hacen a una contención de las situaciones de las niñas y niños que hoy en la escuela suceden. Esto se suma además al paro de hoy, a mañana, que tenemos el paro ya definido en el marco de la coordinadora de la enseñanza, junto a gremios y sindicatos de la educación, no solo pública, sino privada, en un marco del paro general parcial del PICNT, por más presupuesto, con el anhelo de alcanzar el 6+1, nos preocupa porque los mensajes que han surgido con respecto tanto a las pautas salariales en los públicos es de muy pocos augurios de llegar a un incremento salarial, inclusive está en duda el tema de la no pérdida del salario real en el quinquenio, y lo que tiene que ver con el presupuesto para las escuelas y jardines a nivel país de más infraestructura, más cargos docentes, más atención en lo que tiene que ver en toda la diversidad, ¿no?, de equipos multidisciplinarios, de cargos no docentes. Y el secretario general de COFE y del PIT-CNT, José Lorenzo López, señaló que los lineamientos generales del presupuesto quinquenal del gobierno consolidan el ajuste fiscal que aplicó la anterior administración. También dijo que si bien el gobierno anunció la derogación del decreto 310, que establecía que de cada 3 vacantes en el Estado solo se cubriría una, en el presupuesto se establece que esa medida se aplicará a futuro, por lo cual no se podrán cubrir las carencias de personal que sufren diversos organismos públicos. Hemos visto con buenos ojos una entrevista que hizo el director de la Oficina de Servicio Civil planteando de que el decreto 310 del gobierno anterior, que era el que regulaba el ingreso a la función pública y que por eso se desmantelaron varios servicios públicos, producto de esa restricción que establecía que cada 3 vacantes se llenara una y ni siquiera esa una se llenó en la mayoría de los organismos y se hizo un vaciamiento de gran parte de los servicios públicos, él planteaba de que se va a derogar ese decreto, cosa que nos parece un avance sustancial. El problema que después que vimos esa entrevista accedimos a lineamientos del equipo económico para la elaboración de los presupuestos en los organismos públicos y ahí nos volvimos a preocupar porque esos lineamientos establecen concretamente de que la habilitación del crédito para la contratación o para lo que tiene que ver con la masa salarial de cada uno de los organismos es nada más que el crédito ejecutado en el año 2024. O sea que la derogación del decreto 310 puede servir para el futuro, pero no para recuperar las vacantes que se han generado. Por eso hemos llegado a decir, y lo sostenemos, de que la postura que ha asumido el Poder Ejecutivo, sobre todo en materia de elaboración del presupuesto, del salario y de todo el manejo de la vacante, consolida el ajuste fiscal que hizo el gobierno anterior y que realmente a nosotros eso nos preocupa mucho. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Salimos del estudio, nos vamos a la Plaza Independencia. Allí está Mariana Abreu cubriendo esta manifestación por Palestina. Mariana. Así es, Natalia, aquí en la plaza, enfrente a Torre Ejecutiva, se está llevando adelante esta vigilia por Palestina bajo la consigna "No es guerra, es genocidio". Y estamos junto a Ana María Araujo, de la Coordinación por Palestina, que reúne a diversas organizaciones sociales y también a particulares. Ana María, gracias por hacerte estos minutos para nosotros. Contanos qué se les está exigiendo con esta movilización a las autoridades. Bueno, evidentemente creo que sabemos todos la masacre sistemática, el genocidio
de una perversidad, yo diría, desconocida en este siglo. Y por lo tanto nosotros como ciudadanos, como hombres y mujeres, humanamente rechazando este horror, estamos exigiendo aquí, frente a la torre y frente a esta Plaza Independencia, que el gobierno tome postura más fuerte con respecto a lo que está sucediendo en esta Gaza destrozada por los bombardeos del ejército israelí. En realidad estamos exigiendo que se defina con respecto al genocidio, sí, porque no es solo una palabra, es el contenido simbólico, político que tiene la palabra genocidio. Pero también estamos exigiendo que esté a la altura de los gobiernos progresistas de América Latina, que esté a la altura de un Lula, de un Petro, de un Boric, y que finalmente seamos capaces de romper las relaciones con Israel. Evidentemente Israel está aislado no tanto de los gobiernos, sino de los pueblos del mundo. Estamos reaccionando, los jóvenes, los estudiantes, los obreros, los trabajadores, vaya los periodistas, contra esta masacre, contra este genocidio. Y bueno, y vale decir que con respecto a la salud, por ejemplo, se han bombardeado prácticamente el 94% de los hospitales en Gaza. Hay 238 periodistas asesinados. Ahora, y lo sabemos, eliminaron al cuerpo periodístico de Al Jazeera, mataron, y es un testimonio muy fuerte de uno de los jóvenes periodistas con 2 niños, con 2 bebés, lo mataron y él dice en un comunicado último, sé que Israel me va a matar, pero sigo luchando. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo exige una ética política de nuestros gobiernos. Exige tomar posición porque esto va a ser juzgado por la historia. El genocidio que está cometiendo el pueblo israelí contra Gaza, el apartheid, el colonialismo, la ocupación que está llevando adelante el ejército de Israel y los colonos con respecto a Cisjordania, no va a olvidar. La historia va a condenarlos. La historia... Me comentabas recién que se había solicitado una reunión al presidente Yamandú Orsi y a la vicepresidenta Carolina Cose, que no ha tenido respuesta hasta ahora. Como Coordinación por Palestina, hace más de 6 meses que hemos solicitado una reunión al presidente Yamandú Orsi y a la vicepresidenta Carolina Cose. Hasta ahora no nos han recibido. Me parece que sería importante escuchar a los movimientos sociales, escuchar a las gentes, escuchar lo que está diciendo. Nosotros venimos hablando en muchos espacios culturales, sindicales, comités de base del Frente, y estamos escuchando justamente el requerimiento, la exigencia de la gente, para que el gobierno tome posiciones más duras, para que el gobierno sea capaz de romper relaciones con Israel, para que se le dé cámara realmente a lo que está sucediendo hoy en Palestina. Agradecemos mucho por estos minutos, Ana María Araujo, de la Coordinación por Palestina. Ya hemos visto en imágenes algunas de las cosas que están teniendo lugar aquí en la Plaza Independencia, stands, muestra de fotos, performance, se va a leer una proclama también porque esto va hasta la hora 0. Así que nos despedimos desde aquí y volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Mariana y resto del equipo. Cambiamos de asunto antes de la pausa y pasamos a información del ámbito legislativo, partidario en este caso, porque el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración que augura que será aprobado el proyecto de ley de eutanasia, valora la discusión que ha generado, y esto se conoció horas antes de que justamente se ha sometido a votación este proyecto en el plenario de la Cámara de Representantes, lo que ocurrirá mañana. Si bien el pronunciamiento no mandata a las y los diputados, el texto anticipa que el proyecto de ley contará con el voto favorable de la amplia mayoría de la bancada colorada en la Cámara Baja. El secretario general partidario Andrés Ojeda, senador, destacó la postura del Ejecutivo Colorado y dijo que el proyecto de ley es una iniciativa ballista, mientras que su sector, Unir para Crecer, tiende a alinearse a favor.
El proyecto también reúne respaldos en Vamos Uruguay, aunque entre quienes se oponen figura el senador y líder de ese sector, Pedro Bordaberry. Incluso horas después del pronunciamiento del Comité Ejecutivo, desde el sector de Bordaberry se emitió otra declaración que en este caso establece que el texto votado en el organismo partidario no constituye un apoyo a la iniciativa legislativa. La declaración partidaria aclara que el ejercicio pleno de la libertad de conciencia de cada diputado y diputada otorga el derecho y la responsabilidad de votar de acuerdo con sus convicciones personales y principios éticos. Según informó La Diaria y confirmó MBD Noticias, la mayoría de las 17 voluntades coloradas en la Cámara de Representantes votará a favor. Esto confirma que será aprobado, ya que la iniciativa cuenta con el respaldo de 47 integrantes de la bancada del Frente Amplio, una minoría de la bancada del Partido Nacional y el diputado Gerardo Sotelo del Partido Independiente. Una vez cumplida esta instancia, en el plenario de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley pasará al Senado. Lamentablemente, el niño de 2 años que se había accidentado semanas atrás en el juego conocido como Gusanito Manzana del Parque Rodó falleció en la mañana de este lunes por causas que se tratan de determinar. Sufrió traumatismo de cráneo a raíz del accidente, estuvo 2 semanas internado en cuidados intensivos y había sido dado de alta por su institución mutual el 29 de julio. El accidente ocurrió el sábado 19 de julio en Gusano Manzanita del Parque Rodó Infantil. El niño de 2 años subió con su padre de 67 años y, según se desprende de un video registrado por otro pasajero, viajaba en la falda de su padre, hecho que está prohibido en la normativa de la atracción mecánica. La fiscal a cargo de la investigación, Graciela Peraza, determinó una pericia de accidentología por parte de la Policía Científica y accedió a las cámaras del predio para determinar responsabilidades de la empresa que gestiona el parque de atracciones. Según confirmó a MBD Noticias el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, el trágico desenlace determinó que la fiscal de la Ciudad de la Costa de tercer turno, Cristina Falcomer, solicitará la realización de una autopsia al niño para establecer las causas de la muerte. La muerte fue en la casa materna del niño ubicada en Colinas de Solimar, donde fue encontrado inconsciente. Si bien el juego continúa clausurado hasta que finalice la investigación, la madre del niño fallecido presentó una demanda frente a la empresa Yoga e Hijos, concesionaria del parque infantil, por no haber protocolizado una respuesta efectiva ante el accidente. Además de la falta de controles efectivos sobre la seguridad del juego, manifestó que demoraron 20 minutos en asistir al niño tras la caída. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, lamentó el fallecimiento de este niño en el Parque Rodó y confirmó que la comuna postergó la reactivación del juego mecánico en el que ocurrió este hecho, que estaba prevista para los próximos días. Dijo que se espera el avance de la causa de la investigación que se encuentra en Fiscalía para determinar si hubo fallas en el protocolo de seguridad o si, por el contrario, el problema obedeció a una situación externa. Es una situación trágica, obviamente para la familia en primer lugar, para la sociedad toda, también desde la perspectiva de la Intendencia. Los procedimientos hoy en la investigación del asunto están en la órbita de la Fiscalía. ¿Sí? No le corresponde a la Intendencia hacer esa investigación. La Intendencia lo que hizo fue suspender transitoriamente el juego, ¿verdad?, para verificar que los mecanismos de seguridad estuvieran en funcionamiento. Decía que estábamos ya avanzados en ese sentido, a punto de reactivar la posibilidad de que el juego continuara operando, pero dada la trágica noticia del día de hoy, vamos a dejar eso en un compás de espera y a ver cómo avanza, digamos, la investigación propia de Fiscalía. ¿Va a suponer algún tipo de cambio a futuro en lo que es la organización de esos espacios? Siempre se pueden mejorar los protocolos. En una primera instancia, lo que estaba planteado es que los mecanismos de seguridad del juego estaban, ¿verdad? Y que fueron circunstancias ajenas a esos mecanismos de seguridad los que desgraciadamente desencadenaron esta situación. Siempre es posible seguir analizando y perfeccionando protocolos, sobre todo cuando refiere a la seguridad de la gente. Tenemos que ser cautos, sobre todo en esta circunstancia trágica, y esperar al avance de la investigación. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con el escenario de Oriente Medio de fondo, donde nada hace pensar que vayan a cambiar las cosas, sobre todo en lo que respecta al avance que ha prometido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la ciudad de Gaza y ocupar parcialmente en principio esa ciudad, pero se espera también, de acuerdo a algunos analistas, que eso pueda extenderse a todo el territorio. El hecho más notorio del fin de semana fue la muerte de 6 periodistas, 5 de ellos de la cadena catarí Al Jazeera y uno de ellos el prominente periodista Anas Al-Yarif, un hombre a quien Israel acusaba de formar parte de Hamás. Sin embargo, Anas Al-Yarif, un periodista muy reconocido dentro de la franja, ya había hecho una especie de testamento de obituario advirtiendo que cuando se leyera ese mensaje iba a estar muerto y que la causa de la muerte era el Estado de Israel. Se trata de los corresponsales Anas Al-Yarif y Mohamed Reike, los camarógrafos Ibrahim Saer y Mohamed Aliwa y su asistente Mohamed Noufal, según especificó la cadena catarí Al Jazeera, que calificó el hecho como un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza y calificó el ataque israelí como selectivo. El asesinato de Anas Al-Yarif, quien era un destacado reportero palestino dentro del enclave, fue confirmado por el ejército israelí, que admitió haberlo matado al alegar que supuestamente lideraba una célula militante de Hamás y que estaba involucrado en ataques con cohetes contra el Estado de Israel. Sin embargo, Al Jazeera, financiada por el gobierno catarí, rechazó tal posibilidad y antes de su muerte, el propio Al-Yarif también había rechazado tales afirmaciones por parte de Israel, asegurando que Al-Yarif y sus colegas eran de las últimas voces que quedaban en Gaza transmitiendo la trágica realidad al mundo, afirmó la cadena informativa. Al-Yarif, de 28 años, formaba parte de un grupo de 4 periodistas de Al Jazeera y un asistente que murieron en un ataque aéreo contra una tienda de campaña cerca del hospital Al-Jifa en el este de la ciudad de Gaza, mientras que un 6º periodista, Mohamed Al-Kaldi, reportero freelance local, también murió en el ataque. Mientras tanto, siguen en aumento los rechazos de la comunidad internacional al plan de Benjamín Netanyahu para extender sus ataques y tomar el control de al menos la ciudad de Gaza, al tiempo que, según la agencia Reuters, este lunes se han producido los ataques más intensos en semanas después de que el primer ministro israelí asegurara que esperaba completar una nueva ofensiva ampliada contra Hamás con bastante rapidez. Y hoy reapareció públicamente a través de una conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde habló de varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el inminente encuentro que va a tener con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, una de las noticias del fin de semana, incluso porque sorprendió el lugar elegido para esa reunión, y también otros aspectos que tienen que ver con la guerra arancelaria que viene llevando a cabo por estas horas el presidente de Estados Unidos. Pero probablemente el anuncio más destacado que ha tenido lugar en esta jornada tiene que ver con la propia capital de Estados Unidos, Washington, D.C., porque allí, rodeado del secretario de Defensa Peter Hegseth y de la fiscal general Pam Bondi, anunció que la Guardia Nacional, y de hecho ya comenzó a desplegarse, se hará cargo de la seguridad en Washington, que dijo es un verdadero desastre, no solamente por la alta criminalidad que afecta a la ciudad de Estados Unidos, a la capital, sino que anunció además que va a sacar de las calles a todas las personas sin techo que se encuentren en la ciudad. Ha dicho que es una verdadera vergüenza lo que está pasando en la capital de los Estados Unidos, con personas que no tienen dónde estar y que llegan a la capital, algunas en forma ilegal, y también pretende que el gobierno federal se haga cargo de la administración de la capital, una idea que ya más de una ciudad también ha comenzado a tomar como propia. Anunció una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores, dijo el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde afirmó que hoy es el día de la liberación de Washington, D.C. y vamos a recuperar nuestra capital, según dijo. Estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington y se les permitirá realizar su trabajo correctamente, sostuvo Trump, quien afirmó que el crimen, la barbarie, la suciedad y la escoria desaparecerán. La semana pasada, el presidente ordenó a las agencias federales de seguridad aumentar su presencia en las calles capitalinas durante 7 días, con la posibilidad de ampliar el plazo, por lo que en la noche del
pasado viernes, organismos como el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Marshals de Estados Unidos asignaron más de 120 agentes y oficiales adicionales para colaborar en las labores de seguridad en la urbe. El mandatario también declaró que evalúa mecanismos para que el gobierno federal asuma el control de la administración de Washington, D.C., aseverando que la ciudad es insegura y que la tasa de homicidios es hoy más alta que la de Bogotá, Ciudad de México y algunos de los lugares que se dicen son los peores de la tierra, destacó el presidente. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otro asunto. Les contamos que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, informó que desde el 18 de agosto, atención, se van a recibir las inscripciones de personas interesadas en acceder a uno de los 5.500 cupos de trabajo del programa Uruguay Impulsa, Trabajo y Capacitación, que es una iniciativa orientada a promover la inserción y la reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a nivel de todo el país. El plan, que se aplicará entre septiembre y diciembre y sustituye al programa Jornales Solidarios, prevé el pago de 20.000 pesos mensuales e incluye actividades de capacitación laboral en diversas áreas. Implica la ejecución de un programa de empleo protegido desde los gobiernos departamentales con fondos del gobierno nacional, de una manera tal que no solamente atienda la necesidad de trabajo de corto plazo, sino que apueste a la formación de tal manera de construir caminos para una inserción estable de mediano y largo plazo en el mercado de trabajo. Porque Jornales Solidarios había emergido como una necesidad de corto plazo en la pandemia, que atendía la ausencia de trabajo en momentos muy críticos del país. Hoy lo estamos reformulando de tal manera que Uruguay Impulsa, o sea, trabajar con aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad en términos de empleabilidad, para generar oportunidades laborales, ingresos de corto plazo, que aumentan con respecto al año pasado. Estamos hablando de cerca de 20.000 pesos, el año pasado era cerca de 13.000 pesos, con más jornales, pasamos de 12 jornales a entre 20 y 23 jornales mensuales, y con etapas de formación. Le vamos a hacer un seguimiento posterior. De hecho, el INEFOP en particular va a contactar a todos los beneficiarios de estos programas, que serán 5.500 en todo el territorio nacional, ¿sí? De tal manera que durante el 2026 seguir ofreciendo calificaciones y capacitaciones para mejorar este proceso de inserción laboral. Porque entendemos que es bien importante ir construyendo mecanismos que le permitan a las personas con vulnerabilidades en su inserción laboral generar las herramientas y los activos que los habilitan a tener una inserción mucho más dinámica y estable a lo largo del tiempo. Las inscripciones se podrán realizar desde el 18 de agosto y mediante sorteo se designará a quienes ingresen al programa a partir de septiembre. Cada intendencia definirá las tareas laborales de quienes sean contratados. El 80% de los fondos de este programa, unos $10 millones, proviene del Poder Ejecutivo y el 20% restante de las intendencias. Y la referente social de las pasadas ediciones del programa Jornales Solidarios, Karina Camacho, entiende que este programa, Uruguay Impulsa, Trabajo y Capacitación, genera expectativas en la población. Y dijo también que la iniciativa que lleva adelante el actual gobierno ofrece mejores condiciones laborales que la que llevó adelante la administración anterior. Esta nueva edición lo que te da la garantía es de que vas a tener mejor salario, vas a tener mayores oportunidades, vas a tener la libertad de que si tenés tus hijos, porque el cuidar también es un trabajo, y hay madres que hoy por hoy, la mayoría son mamis, jefas de hogar, y no tienen con quién dejar, entonces no por eso no pueden tener derecho a un trabajo. Desde lo que es la jornada horaria, la carga horaria, digamos, que antes eran 12 jornales, ahora van a ser 20. De lunes a viernes, 6 horas, y las mamis van a trabajar 4 horas y van a cobrar el mismo sueldo. El 80% de este plan va a ser en trabajo. Ese 20% que yo decía en la radio, que parece, vos decís 20, parece chiquitito, es un montón, porque ese 20% va a capacitar a través de INEFOP para que después esto sea un puente para salir al mercado laboral, que no quede solo ahí. Y te incentiva a la gente y a los compañeros que están ahí pendientes y que han estado pendientes del día 1, cuándo continúa, cuándo esto, cuándo se larga. Y bueno, yo creo que hay una gran expectativa en cuanto a los nuevos Uruguay Impulsa.
Cambiamos de tema, pasamos a un asunto presente, un conflicto. En este caso, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay informó que recibió más de 5.700 postulaciones de personas con y sin experiencia interesadas en acceder a uno de los 400 puestos de trabajo ofrecidos en el sector en el marco del conflicto que tiene a la flota pesquera totalmente paralizada desde hace más de 2 meses. La gremial empresarial comunicó que a partir de ahora no aplicará más el descuento de la cuota sindical equivalente a 3% del salario y denuncia el incumplimiento del convenio vigente que, según se destaca, no es necesaria la incorporación de un tripulante más como reclama el sindicato. En este momento estamos en 5.700 postulantes, en 3 días prácticamente, porque esto empezó el viernes. Entonces, realmente creo que es muy importante. Esto demuestra que hay falta de trabajo, que hay trabajadores que quieren trabajar y que esto va a llevar de ahora en más. Estamos contratando a una empresa, a una consultora profesional para hacer el análisis de todo. No es fácil hacer el análisis de todos los postulantes, si tienen libreta, si no tienen libreta, si ya trabajan, si no trabajan. Sabemos que hay de todo en esa cantidad, entonces va a haber que hacer el análisis. Después hay que hacer entrevistas y bueno, hay que ir filtrando todo eso. Va a llevar un trabajo, pero creo que esto cambia un poco el futuro, que es lo que queremos, ¿no? Rivas Ukeli dijo que no es necesario tener un tripulante más como pide el Sindicato de Trabajadores de la Pesca y agregó que el convenio vigente no se está respetando. Este conflicto nace en una reivindicación. Primero, hay que tener en cuenta, tenemos un convenio vigente que no se respetó y hace 70 días que no se está respetando. Segundo, el pedido original era de un tripulante más, que no era que no estábamos de acuerdo por costos, que obviamente por costos sería inviable. No estábamos de acuerdo porque no es necesario, de acuerdo a las normas y de acuerdo a la formación de los marineros, son los marineros que tienen que hacer las guardias en este tipo de barcos. Y el presidente Yamandú Orsi dijo que el conflicto en el sector de la pesca, que ya se ha extendido por más de 2 meses, es el más complejo que existe y el que más lo angustia. Y también dijo que no le parece que la forma de superar esta situación sea la contratación de mano de obra sustitutiva, que es esto que está desarrollando la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Sin duda es el conflicto hoy más complejo que tenemos, o por lo menos los que más nos angustia, porque es un área de la producción que está paralizada. Ya tuvimos un antecedente, el año pasado pasó lo mismo, o casi lo mismo, y evidentemente hay un problema estructural ahí que se tiene que resolver. La economía nacional tiene muchas áreas y encontrar las claves para que el desarrollo sea la realidad es nuestro objetivo. Y eso implica dialogar, y cuando el diálogo se agota, bueno, habrá que ser creativo. Presidente, ¿cómo ve que en este momento las cámaras empresariales hayan lanzado un llamado laboral justamente en la pesca? La Cámara, sí, no digo que era esperable, pero era un escenario que yo me imaginé en algún momento. Como dijo el ministro, no es la mejor forma de salir de esto. Ojalá esto sirva también para bajar la pelota al piso. El mandatario fue consultado también sobre los hechos de violencia ocurridos el sábado durante el transcurso del Clásico. Dijo que hay un tema de fondo que tiene que ver con la vinculación de las barras al crimen organizado. Evidentemente acá hay otras cosas que se conectan, si pertenecen a algún colectivo, si no pertenecen, qué grado de vínculo pueden tener con áreas del crimen organizado. Y lo otro es que paremos a veces con la manija que todos nosotros entramos a veces en esto que es tan pasional como el deporte, ¿no? Quedó demostrado, repito, que la violencia está ahí y que los detonantes o las chispas pueden ser muchas. En este caso el el fútbol, que poco tiene que ver con el deporte, muchas veces es la chispa esa que todos esperamos que no ocurra, pero bueno. Están investigando, hoy estuve con el ministro hablando largo y tendido de esto. Es complejo porque además se termina de aclarar, o aparentemente estaría aclarando lo de la bengala, pero todo lo que pasó para llegar a
a esa determinación o a esa definición, fue bastante complejo y complicado. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios expresó su preocupación por las pautas salariales presentadas por el gobierno ante el Consejo Superior Tripartito, porque si bien el sector ha crecido en los últimos tiempos, ha comenzado a emitir señales de desaceleración, dijo el presidente de esa gremial, Julio César Lestido. El empresario mencionó como punto especial de preocupación el impacto de las compras en el exterior, por ejemplo, a la empresa china Temu, que en el mes de mayo totalizaron 19 millones de dólares en vestimenta, juguetes y artículos para el hogar. Que este 167.000 para nosotros iba a ser el techo. Pues nos equivocamos. Ahora 167.000 o 170.000, que fueron más o menos lo que se dio en febrero, marzo, mayo, un poco más, no es el techo, sino el piso. Entonces es más grave el tema. No tengo la de junio todavía, pero lo que teníamos de mayo, junio cayó un poquito, pero mayo nos dio como casi 200.000 bultos. Lo que significa en números redondos aproximadamente en dólares, algo así como 19 millones de dólares, que no se consumieron acá, que se consumieron fuera del país. Porque hemos hablado con comerciantes importantes de plaza y donde ellos nos dicen que les está pegando un 30%. En las grandes cadenas, cuando vamos a cadenas más chicas o a comercios más chicos, el impacto es mayor. Lestido señaló que la pauta salarial para los primeros niveles menores a 165.000 pesos es mayor al crecimiento esperado por el gobierno. Si nosotros decimos que vamos a tener un aumento del salario real al final del periodo, al final de 2026, en el salario básico en la primera franja, de un 4 y poco, ahí vemos con cierta preocupación, ¿cómo vamos a hacer para cubrir esa brecha cuando estamos diciendo que la economía va a crecer por debajo de lo que va a ser el crecimiento del salario real? ¿Con esto qué queremos decir? ¿Que no queremos que el salario real crezca? Sí, todos queremos que crezca. El problema es cómo se puede hacer para que eso se dé, o cómo logramos para generar condiciones para que eso se dé. Y Julio César Lestido admitió la importancia de que el gobierno tome medidas especiales para atender la diferencia cambiaria con los comercios establecidos en los departamentos de frontera. Dijo además que la situación de diferencia de precios con Brasil es crónica y que en el caso de la frontera con Argentina, atención, hay un punto central que marca la diferencia para el comercio local, que es la rebaja en la reducción del descuento del IMESI recientemente aplicada de 40 a 34%, con asterisco al lado, porque más temprano nuestro compañero Martín Duarte nos informó que podía haber una reconsideración llevando ese guarismo a 36. Estos tres departamentos, Salto, Paysandú y Río Negro, ya tenían una rebaja de un impuesto que es el IMESI en los combustibles. Esa rebaja era del orden del 40% en estas tres ciudades y ahora el gobierno lo que hizo fue una reducción de esa rebaja al 34%. Entonces el problema está por esa diferencia que ellos entienden y entendemos que es lógico que durante la diferencia de precios con la Argentina, esta rebaja del 40% de los combustibles ayudó mucho. Lo de Brasil yo lo denomino como algo más crónico. La situación con Brasil, las ciudades fronterizas con Brasil viven esta situación, diría en forma más crónica, desde hace muchos años, y esa diferencia siempre está. Con la Argentina a veces puede haber algún pico, hay una diferencia siempre a favor de la Argentina, pero no sí tan bruta como fue, o tan brusca como fue la pasada. Otro asunto, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, junto a autoridades de la Intendencia de Maldonado, visitó las obras de regularización del asentamiento Los Eucaliptus en el departamento recién mencionado. La jerarca detalló las características del proceso de regularización y anunció que las primeras 100 casas están prácticamente listas. Fue una visita que hicimos especialmente al barrio acá Los Eucaliptus para conversar con los vecinos. Acordamos, yo me comuniqué con el intendente la semana pasada porque bueno, había inquietud entre los vecinos de cómo seguía este proceso porque veían que estaban las viviendas casi terminadas y no se les entregaba. Entonces acordamos con el intendente venir a conversar con los vecinos, que entendemos que es la forma. Los vecinos tienen la clave de esto, que los vecinos sean parte del proceso.
que estén informados de la situación, que puedan participar, que trabajen en colectivo, que formen comisiones, que sean parte, si no esto no funciona. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué faltan para que sean entregadas? Ahí está, las viviendas ahora en realidad están pronta la vivienda, pero lo que falta es un tema de saneamiento, que hay algunas observaciones. Una vez que se termine ese tema del saneamiento, la Intendencia terminará las calles. Este proyecto es un proyecto conjunto con la Intendencia de Maldonado. Cuando se dé la entrega, o sea, ¿cuántas familias va a comprender ese paso? La primera entrega serán 100 viviendas, después hay una segunda etapa de otras 20 viviendas que están en el movimiento de suelo y después hay otras 55 viviendas que se van a entregar. Paseiro señaló que la iniciativa es un trabajo en conjunto con la comuna fernandina. En ese sentido, la jerarca explicó que el ministerio se encarga de las viviendas, la infraestructura, el saneamiento y aporta los equipos técnicos, mientras que la Intendencia de Maldonado brinda los predios, instala el alumbrado y construye las calles. Retomamos el capítulo internacional y hablamos del continente, más concretamente lo que ocurrió en Colombia, donde en las últimas horas falleció finalmente el candidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, este hombre que estaba en estado crítico desde hace 2 meses, cuando sufrió un atentado en un acto proselitista. Pero además la figura de Miguel Uribe Turbay es muy importante teniendo en cuenta que no solamente era un candidato con muchas posibilidades y bastante renovador dentro de la derecha colombiana y del Centro Democrático que fundó Álvaro Uribe, un partido poderoso, era además el nieto de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia e hijo de Diana Turbay, una periodista y abogada que fue asesinada en el año 91 por los extraditables, aquel grupo paramilitar que acompañaba a Pablo Escobar Gaviria. Y en esas circunstancias, bueno, justamente a través de un secuestro murió la madre de este hombre que ya marca un destino trágico en toda la familia. Todavía no se ha determinado quién fue el autor intelectual de la muerte de Turbay, que recordemos sufrió un atentado por parte de un joven de 15 años que le disparó a quemarropa y se entiende que podría estar relacionado con las disidencias de las FARC, pero nada de eso se ha confirmado. Naturalmente los estamentos de Colombia, de todos los partidos, de todos los sectores y por supuesto también a nivel internacional se han manifestado con respecto a esta muerte que retrotrae a otras épocas donde los candidatos en Colombia por una u otra razón morían a causa de algún atentado. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes luego de haber sido sometido a una cirugía de urgencia tras sufrir un retroceso en su recuperación debido a una hemorragia en el sistema nervioso. El dirigente político, figura del partido derechista Centro Democrático, recibió 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna izquierda cuando encabezaba un acto en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Claudia Tarazona, esposa del senador, confirmó la noticia a través de un sentido mensaje en sus redes sociales, mientras que el ex vicecanciller colombiano Jorge Rojas Rodríguez lamentó el fallecimiento del senador e hizo un llamado a las autoridades afirmando que el atentado se convirtió en magnicidio y que las autoridades tienen la obligación de esclarecer el crimen y dar con los responsables intelectuales y materiales del asesinato. Por su parte, el recientemente condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su pésame afirmando que el mal todo lo destruye y que mataron la esperanza, pidiendo que la lucha de Miguel sea la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. En el marco de la investigación del atentado contra Turbay han sido detenidas 5 personas, entre ellos un joven sicario de 15 años acusado de accionar el arma contra el dirigente político, y las autoridades apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC como posibles autores intelectuales. Les contamos que el intendente de Montevideo, Mario Vergara, comparecerá por primera vez ante la Junta Departamental en régimen de comisión general para fundamentar la solicitud de una línea de crédito por $60 millones al Banco República. En ese marco, la edila del Frente Amplio, Jimena Hurta, defendió el uso de esa herramienta, asegurando que es de rutina
en todas las intendencias, aunque se mostró abierta a discutir sobre el déficit del gobierno capitalino. Nosotros acompañamos en unanimidad el jueves pasado la nota presentada por la oposición que convocaba a Mario Vergara, intendente de Montevideo, y a Laura Tavares, directora de Recursos Financieros, para explicar lo que va a ser justamente esa solicitud de la línea de crédito al Banco República, que no es un préstamo, es una línea de crédito que es algo de rutina, que todas las intendencias del país la utilizan en algún momento del año, digamos, y que además está amparada en la Constitución de la República, en el artículo 301, como ya lo hemos explicado. En este caso nosotros acompañamos, entendemos que hay que trabajar con transparencia, mostrar toda la información necesaria que siempre los ediles y edilas de la Junta Departamental requieran sobre la Intendencia. ¿Cómo observan la situación financiera del gobierno departamental, teniendo en cuenta justamente el tratamiento de la rendición de cuentas, esta línea de crédito que se va a solicitar? ¿Cómo observan las explicaciones que se han dado y qué expectativas tienen sobre la nueva administración? Nosotros sobre la nueva administración tenemos muchas expectativas, estamos muy tranquilos y convencidos con el equipo que eligió Mario Vergara para poder gobernar en Montevideo en estos 5 años. Entendemos que la rendición de cuentas nos corresponde ahora trabajarla del 2024, lo vamos a hacer con la responsabilidad política que corresponde. Y creo que una cosa es poder conversar o intercambiar sobre el déficit de la Intendencia y otra cosa la línea de crédito, que tiene un uso puntual para algunas cuestiones concretas que la Intendencia va a estar subsanando con esa línea, pero que no necesariamente está vinculada al déficit de la Intendencia. Y el intendente de Montevideo aclaró que la administración solicitó la renovación de esta línea de crédito en el Banco República y que eso no se trata de un préstamo, como aseguró el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez. Y dijo que es un mecanismo que ha sido utilizado por todas las intendencias del país y que hace a la buena administración de los recursos financieros. La comparecencia refiere a que vayamos a explicar un préstamo que no existe, porque la Intendencia no sacó un préstamo del Banco República. Lo que hizo fue renovar una línea de crédito, es como cuando le renuevan la tarjeta de crédito, no es sacar un préstamo. Y esa línea de crédito es una cuestión de buena administración que tiene que tener a mano la Intendencia para posibles descalces financieros, que históricamente la ha tenido y que han hecho uso de esa línea todas las intendencias del país. O sea que en primer lugar es aclarar que acá no es que se haya llegado y dadas las circunstancias se haya salido a buscar un préstamo y a endeudar más a la intendencia, etcétera, etcétera. No, es el mero trámite de renovación de una línea de crédito que tradicionalmente ha tenido la Intendencia, como la tienen las otras intendencias del país, y que es parte de una buena administración de recursos financieros, no es más que eso. ¿Y tiene pensado utilizarla? Y está para ser utilizada cuando va siendo necesaria, ni siquiera por todo el monto previsto, que el monto está medio predeterminado, que es el 12º del presupuesto anual, pero eso no quiere decir que se vaya a usar ni en toda su dimensión, ni de manera inmediata, ni nada por el estilo. Cuando se hace necesario que haya un descalce financiero, para eso está, es como que para eso está la tarjeta de crédito. 19 horas con 50 minutos redondeando, estamos llegando despacito al final del programa y como siempre ocurre a esta altura de cada edición informativa de MBD Noticias, vamos a repasar el pronóstico del tiempo, Nachi. Exacto, vamos a ver cómo se comportará el tiempo en los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana martes 12 de agosto va a ser un día bastante lindo, casi primaveral. No sé si hay que acostumbrarse, pero sí, es así. Algo nuboso y nuboso en la mañana y en la tarde también. Algo nuboso y nuboso con vientos de 10 a 30 kilómetros por hora, una temperatura mínima de 6 grados y atención con la máxima 20. Vos preguntaste recién, no sé si habrá que acostumbrarse o no. Bueno, yo que tengo los datos del miércoles a la vista, ya están en pantalla, te digo que no. No, todavía porque no. las temperaturas bajan. Todavía no, aunque no está nada mal tampoco lo del miércoles si lo comparamos con temperaturas bastante bajas, no tan lejanas en el tiempo. ¿Qué ocurre? Para el miércoles, que será 13 de agosto en Capital y Cercanías, o sea, para pasado mañana, Inumet prevé por la mañana cielo nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones, aunque escasas en caso de que se presenten. Y por la tarde y la noche, otra vez nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas extremas pronosticadas para el miércoles son una mínima de 6 grados y una máxima de 15. Y les adelanto que en los días siguientes las temperaturas seguirán descendiendo. Exacto, eso te iba a decir, que estaba revisando un poquito, ojeando lo que dice el pronóstico hasta ahora.
viene bajando, así que nada, disfrutar mañana, no desabrigarse demasiado Sí. porque después vienen todos estos temas respiratorios que hemos estado padeciendo en este equipo mucho Es cierto. en el último tiempo. Y en otros lugares y ámbitos de trabajo seguramente pasen cosas exactamente. parecidas. Estamos redondeando la edición central de hoy con la que abrimos la semana en la pantalla de TV Ciudad. Ya están los compañeros trabajando, preparando todo para el comienzo de una nueva edición de Lado B. Y al final de Lado B, como pasa siempre, de lunes a viernes, otra vez estará al aire MBD Noticias Central en versión en síntesis, con lo principal que acabamos de repasar de la agenda informativa. Y nosotros nos vamos a reencontrar recién el miércoles porque mañana la programación en TV Ciudad se verá alterada por este paro general resuelto por el PIT-CNT. Así Claro. que no estarán las ediciones informativas de MB Noticias. La próxima, digamos, en vivo será el miércoles tempranito a las 8 de la mañana, como siempre, en el primer turno informativo de ese día. Gracias por estar y hasta entonces. Hasta entonces, que pasen bien. Chao.